Buenos días a todos y a todas en un nuevo Consejo Ciudadano histórico. Quiero dar en particular la bienvenida a los compañeros y compañeras representantes por primera vez de los círculos en este Consejo Ciudadano. Es un honor que os suméis a los representantes elegidos por los inscritos e inscritas y a los secretarios y secretarias generales de ámbito territorial. Quiero autofelicitarnos por el trabajo que hemos llevado durante esta semana para que hoy podamos presentar aquí varias propuestas de amplio consenso. Lamento que la discreción solamente hayamos sido capaces de mantenerla hasta las últimas horas. Espero que en el futuro seamos capaces de que la discreción se mantenga hasta donde tiene que mantenerse y que de alguna manera no nos enteremos de cosas por los medios de comunicación cuando son cosas que tenemos que discutir aquí. Creo con todo que durante esta semana hemos mejorado bastante y hasta el último momento el trabajo anónimo y discreto de muchos compañeros que nos ha servido para traer aquí una propuesta ha sido excelente y no quiero dejar de mencionar algunos nombres propios como Íñigo Errejón, como Pablo Bustindui, como Miguel Urbán, como Irene Montero, como Juanma del Olmo, como Idoia Villanueva o como Pablo Echenique. Y quiero destacar también el nombre de un compañero que no es de Podemos, aunque deberíamos nombrarle militante honorario, Manuel Canelas, que ha hecho un trabajo excelente y quizás sin el cual pues no podríamos hoy presentar una propuesta o un conjunto de propuestas de consenso. Quiero agradecer especialmente, porque no tuve ocasión de hacerlo, al equipo técnico que tuvo la responsabilidad de sacar adelante Vistalegre. No siempre fueron fáciles sus trabajos, no siempre fueron sencillas sus reuniones, pero normalmente lo más difícil de hacer es lo que no se ve y quiero agradecerles a todos y todas su esfuerzo, además de a todos los equipos de producción, a todos los equipos de organización que hicieron posible pues, un evento ejemplar y, por supuesto, a los voluntarios y voluntarias que lo sacaron adelante. Quiero lamentar que, por desgracia, el compañero Juan Pedro Illanes no va a poder tomar posesión de su cargo como consejero ciudadano por un problema de incompatibilidad con su condición de juez en excedencia después de una consulta al Consejo General del Poder Judicial. Y en ese sentido quiero felicitar a la compañera Esther Sanz, que pasa a formar parte de este Consejo Ciudadano. Como en los documentos aprobados se ha establecido un periodo, digamos, de tiempo de interinidad entre los compañeros que tienen finalmente que elegir una responsabilidad por la incompatibilidad de tener varios cargos, pues entendemos, y es una propuesta de este Consejo Ciudadano, que eso en ningún caso afecte a los derechos de personas que podrían formar parte de este órgano si hay otros compañeros de este órgano que en las próximas semanas o en el periodo de transición establecido en los documentos pasan a formar parte de otro órgano. Creo que esto es una cuestión de sentido común. Hablando ya de política, que ya toca, creo que se inicia una nueva etapa para Podemos, pero también, digamos que enlaza con una nueva etapa histórica y política para nuestro país. Hemos tenido un proceso interno quizá más intenso de lo que hubiéramos deseado y en el que quizá no hayamos sido capaces siempre de dar la mejor imagen, pero creo que hemos tenido unos debates enormemente honestos y hemos demostrado tener una capacidad de diagnóstico y de análisis político en nuestros debates que ya querrían tener pues, las organizaciones o los partidos que están gobernando en este momento en nuestro país. Quiero por eso dar las gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que han hecho posible ese proceso, porque creo que hemos tenido un debate político de verdad que contrasta con las convenciones, con la convención a la búlgara que nos ofreció el Partido Popular. En Podemos se discute de política, se discute de historia, se discute de estrategia, se discute de ideas y creo que a pesar de ciertos excesos por nuestra parte, en algunos momentos hemos tenido un gran debate. Quiero elogiar la altura política y la inteligencia de nuestra militancia, que creo que desde el primer minuto en el que entramos en Vistalegre nos marcó una dirección muy clara, la dirección de la unidad. Creo que nos estaban dando una lección a todos y a todas, independientemente de nuestra posición política, cuando al entrar en Vistalegre nos decían unánimemente unidad, unidad. Y creo que ese mandato de unidad y humildad
es algo que tenemos que agradecer de nuevo a los inscritos e inscritas que han demostrado pues, estar en disposición de tener una altura política y una inteligencia que a veces, por desgracia, puede faltar en la propia dirección. Por eso creo que es importantísimo que continuemos el proceso de empoderamiento de los inscritos e inscritas, porque creo que en los momentos de duda suelen señalar el camino correcto. Creo que estamos en una época política y en esto me parece que coincidían todos los documentos o casi todos los documentos que se presentaron en Vistalegre, en la que se produce una tensión entre restauración y cambio político. Todo ello en un contexto internacional inédito, un contexto internacional en el que la vuelta de la geopolítica es una realidad, la vuelta de la geopolítica y la vuelta del término soberanía para entender las relaciones entre diferentes actores políticos globales. Nadie duda hoy en día de la crisis de gobernabilidad de los sistemas políticos inspirados por las formas de organización de tipo neoliberal. Y eso ha presentado también una serie de desafíos a nivel planetario. La situación que hay en los Estados Unidos es enormemente preocupante. El rearme ideológico, político y militar de Rusia como superpotencia, el papel de China como desafiante de la hegemonía económica de los Estados Unidos, el crecimiento imparable en las últimas décadas de los llamados BRIC y la crisis de la Unión Europea como actor geopolítico y como lo que se presentó muchísimas veces como una suerte de santuario de los derechos sociales y de los derechos humanos, cuyas políticas migratorias y cuya crisis de los estados del bienestar está poniendo en cuestión, pues digamos que los elementos que servían para justificar para muchas poblaciones, en particular del sur de Europa, el interés por formar parte de esa familia europea. Esta crisis de tipo económico está afectando a los sistemas políticos de muchos países y se podrían citar fácilmente muchos del mundo occidental, como Estados Unidos, con la inimaginable, hasta no hace mucho tiempo, victoria de Donald Trump. Pensábamos que cuando habíamos visto el Tea Party lo habíamos visto todo, pero Donald Trump representa seguramente una posibilidad política no imaginada en el marco del Partido Republicano. Y en un sentido más positivo, el que todo el mundo reconozca hoy que el único candidato que hubiera podido ganar a Donald Trump fuera Bernie Sanders, revela transformaciones en el sistema de partidos en los Estados Unidos que ya digo que hubieran resultado inimaginables. Alguien que en Estados Unidos se hace llamar a sí mismo socialista tuvo la posibilidad de disputar la presidencia de los Estados Unidos y hoy todo el mundo reconoce que habría tenido más posibilidades que Hillary Clinton de ganar. Por no hablar de la situación que se está produciendo en Francia, donde a pesar de lo que dicen las encuestas, cada vez son menos los que entienden que es imposible una victoria del Frente Nacional. Nadie hubiera imaginado hace unos años que en el Reino Unido un referéndum convocado por el propio Gobierno sobre la permanencia en la Unión Europea hubiera tenido un resultado como el que tuvo, por no hablar de la tensión plurinacional que también se da en el caso del Reino Unido, con la voluntad cada vez más amplia de Escocia de elegir su propio camino. Nadie hubiera imaginado hace un tiempo que un referéndum convocado por un primer ministro italiano hubiera tenido un resultado tan inequívoco como el que tuvo, y también hemos asistido a unas elecciones en Austria seguramente inimaginables en otro tiempo. Tampoco es sencilla la situación que se vive en Grecia, que en la práctica es un protectorado con un gobierno al que se ha privado de prácticamente todas las atribuciones soberanas, y lo mismo cabe decir del propio sistema político italiano, con la emergencia de un actor político nuevo como el Movimiento Cinque Stelle, difícilmente clasificable con las geografías ideológicas tradicionales. En ese sentido, creo que podemos estar orgullosos de que en España la traducción más clara de esa crisis haya sido un conjunto de fuerzas políticas en la que destaca el liderazgo de la nuestra, que defienden los derechos humanos, la soberanía y los derechos sociales en un contexto mundial en el que esas traducciones políticas de las crisis de los sistemas políticos occidentales, digamos, no son demasiado halagüeñas y hace que muchos recuerden los momentos más oscuros de la República de Weimar con la crisis de los sistemas liberales en Europa. En España creo que
que nos enfrentamos a un intento de normalizar el empobrecimiento general que se ha producido en nuestro país, de normalizar el empobrecimiento de las clases medias y la depauperización progresiva de los sectores populares, de las clases populares de nuestra patria. Eso plantea como una necesidad, y no tanto como retórica movimentista, la necesidad de que articulemos movimientos populares o un movimiento popular no tanto imaginado como manifestaciones y pancartas, sino como contrapoderes reales en la sociedad civil. Una fuerza política como la nuestra nunca va a tener la complicidad ni la alianza con sectores de las oligarquías económicas, ni con sectores de las oligarquías económicas a nivel internacional, y por eso es absolutamente imprescindible que Podemos contribuya a la construcción de contrapoderes sociales que se expresen en la capacidad de autoorganización de la gente. Cuando pensamos en Estados Unidos, el avance de una figura como Donald Trump entre sectores de la clase trabajadora blanca seguramente responden a una suerte de anomia social, a la ausencia de instituciones de contrapoder social que sirvan de barrera al avance de nuevas formas de pensamiento reaccionario o neofascista. Por eso es tan importante que en España Podemos apueste porque la gente se organice en sindicatos, Podemos apueste porque la gente se organice en asociaciones de padres y madres de alumnos, en asociaciones de vecinos, en organizaciones juveniles a nivel de barrio, a nivel de centro de estudios, a nivel universitario, que Podemos apueste por las organizaciones de la sociedad civil para defender la sanidad pública, para defender la educación pública, no tanto por responder a una suerte de retórica izquierdista, sino por una necesidad de articular esos contrapoderes que de alguna manera resistan la estrategia de normalización del empobrecimiento de las élites económicas y sus organizaciones políticas de referencia. Al mismo tiempo, nuestro país se enfrenta a una tensión plurinacional que seguramente va a tener en los próximos meses su mayor expresión en Cataluña. Creo que es fundamental que como fuerza política de ámbito estatal, junto con nuestros aliados, sigamos defendiendo la democracia y el derecho a decidir como mejor solución para la construcción de un nuevo marco de convivencia, de un nuevo contrato de convivencia entre los diferentes pueblos, gentes y naciones que configuran nuestro país. Creo que en los próximos meses vamos a seguir enfrentándonos a un gobierno inmovilista que está atrincherado en su voluntad de evitar el cambio y de propiciar una suerte de restauración, lo que hemos llamado triple alianza o gran coalición junto a Ciudadanos. Creo que esa dinámica debe entrar en contradicción con la dinámica propia del siglo XXI y de los avances sociales de los ayuntamientos del cambio, en los que estamos demostrando junto a nuestros aliados que somos capaces de gobernar y que somos capaces de gobernar mejor. Por eso es absolutamente estratégico que en las próximas elecciones municipales no solamente seamos capaces de revalidar con nuestros aliados los ayuntamientos del cambio, sino que seamos también capaces de avanzar posiciones en las elecciones autonómicas, y creo que en algunos territorios tenemos posibilidades muy interesantes. Es difícil saber cuándo va a haber elecciones en Cataluña, pero creo que allí el nuevo sujeto político, en los términos en los que decida participar Podem en ese espacio, tiene que emerger como una fuerza política de la fraternidad que aspire a todo. Hemos sido primera fuerza política en Cataluña en las dos elecciones generales y creo que hay que aspirarlo a ser también en las elecciones autonómicas. Creo que en Andalucía estamos avanzando posiciones también a pasos agigantados, con una experiencia municipal que no es la única en Cádiz, pero también con la construcción de una posición muy importante en el Parlamento y en la sociedad civil, y creo que hay que empujar y apostar por la idea de que podamos ganar las elecciones también en Andalucía. Y, por supuesto, hay dos territorios más donde creo que en el medio o corto plazo deberíamos estar gobernando. En el caso de la Comunidad Valenciana, con nuestros aliados, creo que es necesario reeditar, a pesar de las dificultades, la alianza que tenemos con Compromís, y creo que en el caso de Madrid no solamente tenemos que reeditar un gobierno de cambio en el ayuntamiento, sino que necesitamos acumular fuerzas para derrotar al Partido Popular y a Cristina Cifuentes con una candidatura ganadora. En ese sentido, es inevitable referirnos a nuestra relación
con un actor que va a ser determinante en nuestro país en los próximos años y que es el Partido Socialista. Debemos lamentar que en el presente forme parte a nivel estatal, no necesariamente a nivel local y en algunos niveles autonómicos, de ese bloque de la restauración. Pero nuestra obligación es esforzarnos por atraerles a posiciones más cercanas al bloque de la transformación. Y en ese sentido tenemos que ver con esperanza lo que está ocurriendo en algunos sectores de la socialdemocracia en Europa. Es una buena noticia que Benoît Hamon ganara las primarias del Partido Socialista y que dijera que sus referentes políticos son Jeremy Corbyn, Bernie Sanders y Podemos. Es una buena noticia que Jeremy Corbyn esté al frente del Partido Laborista en el Reino Unido. Es una buena noticia que un número creciente de diputados socialistas en el Parlamento Europeo, empezando por los socialistas belgas, votaran con nosotros en contra del CETA. Ojalá seamos capaces de desarrollar nuestra capacidad de seducción política para que en el futuro, también con el Partido Socialista, podamos trabajar en un proyecto de país, aunque por desgracia la realidad sea que el Partido Socialista entregó al Gobierno al Partido Popular y esté en la práctica sosteniendo el Gobierno del Partido Popular a través de acuerdos estratégicos. Creo que debemos empujar en los próximos años un nuevo contrato social que asuma que los derechos sociales en nuestro país tienen que ser una realidad y para eso es imprescindible apostar por la reindustrialización de nuestra patria y por un nuevo modelo productivo sostenible. Es fundamental una relación del sector pública distinta con los sectores estratégicos. Hay sectores estratégicos que afectan a derechos fundamentales y a derechos humanos que no pueden seguir siendo indefinidamente objeto de mercantilización y que tienen que ser regulados públicamente porque es obligación del sector público asegurar que los derechos se garantizan. No puede seguir habiendo cortes de suministros por pobreza en nuestro país. La vivienda no puede ser un instrumento de beneficio en manos de los bancos. Hace falta un sector público que se ocupe de la gente. Es fundamental que siga avanzando, digamos, una noción de España moderna que asume su carácter plurinacional y que construye un país de la fraternidad, que reconoce las diferencias y que asume que la soberanía tiene que ver con las banderas, pero que va más allá de las banderas. La soberanía tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con los servicios de salud, tiene que ver con la educación. La soberanía tiene que ver con el derecho a decidir sobre las identidades, pero también sobre el derecho a decidir sobre todo aquello que tiene que ver con la vida. Es fundamental que la igualdad entre hombres y mujeres no sea una retórica que acompañe a los discursos de todas las fuerzas políticas, sino que acompañe la práctica y se construya como un elemento transversal no solamente en los discursos, sino en nuestra forma de hacer política y en nuestra manera de gobernar. Es necesario defender una idea de Europa diferente al modelo neoliberal que ha imperado y que está en crisis. Necesitamos una Europa autónoma, una Europa que tenga soberanía militar propia y una Europa en la que los derechos sociales y los derechos humanos sean una realidad y en la que no se compita por abajo, en el que las nuevas tecnologías y el empoderamiento de los trabajadores y de los espacios democráticos sea una realidad frente a los modelos de gobernanza neoliberal que, al menos desde Maastricht, han llevado a nuestro continente y al proyecto de la Unión Europea al desastre. Creo que es muy importante que defendamos también una política de relaciones internacionales que busque un papel más protagonista de nuestro país. El Partido Popular ha situado a nuestro país en una posición absolutamente subalterna en lo que se refiere a las relaciones internacionales, por no decir que ridícula. Creo que tenemos que apostar por una relación privilegiada con América Latina y que nuestro país puede jugar un papel diferente y mucho más importante en las relaciones internacionales. Por eso es importante no solo este Consejo Ciudadano Estatal y el Consejo de Coordinación que vamos a elegir hoy mismo, sino dotarnos de un espacio que quizá de manera muy pretenciosa quisimos llamar Shadow Cabinet y que queremos llamar también espacio para pensar el Gobierno, porque necesitamos un espacio político específico para pensar políticas de Estado. Un espacio en el que, digamos, no esté contaminado por la lógica imprescindible del gobierno de una organización y de las tareas administrativas de una organización, sino un espacio liberado de esos elementos para pensar que muy pronto podemos estar gobernando en nuestro país.
Me callo ya, ojalá podamos tener, que estoy seguro de que sí, un debate interesante sobre estas cuestiones antes de pasar a elegir el Consejo Ciudadano y los miembros del espacio Pensar el Gobierno. Creo que hoy tenemos que volver a decir que nacimos para ganar y con nuestros aliados y unidos vamos a ganar. Muchísimas gracias.